Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa Apolíneos. Hoy tenemos un interesante tema también con un interesante y exitoso ponente que ahorita lo voy a presentar. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy la directora de las carreras humanistas en la Universidad de Monterrey. Tenemos el día de hoy como invitado y ponente el maestro Rodrigo Ledesma Gómez. Me permito leer un breve resumen de su extenso currículum. Él es licenciado en Humanidades por la Universidad de las Américas de Puebla. Él cuenta con una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Tiene un doctorado en Historia del Arte con mención de cum laude por la Universidad de Valladolid, España. Es profesor investigador titular del Departamento de Humanidades, también de la Universidad de Monterrey. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Él tiene varias publicaciones de capítulos en México, Brasil, España y varios artículos en revistas indexadas. Además, es miembro del Comité de Selección de Monumentos del CONARTE, del Consejo de Artes Visuales también del CONARTE, pertenece al Comité Técnico del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro, también está en el Centro de Investigación y Difusión de Estudios Sociales de Mallorca, España. Además, es miembro regular de la Red de Investigación de Religión de la Sociedad de la Universidad de Illinois, de enero del 2021 a la fecha. Sus líneas de investigación son el Art Deco, arte mexicano, arte sacro e iconografía religiosa. Además, conferencista y ponente en muchas partes del mundo. Bienvenido, doctor Ledesma, y muchas gracias por compartirnos hoy el interesante tema sobre el pintor Pelegrín Clavé. Hola Vamos. Jessica, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí al programa de Apolíneos. Al contrario, un gusto tenerlo y bueno, con una expertise impresionante que tiene respecto al tema. Bueno, doctor, pues platíquenos primeramente quién es Pelegrín Clavé y cómo llegó a México. Bien, ya estaba sucediendo de estos vaivenes políticos en México entre los liberales, los conservadores, y estaba el presidente Antonio López de Santana al frente en uno de sus de los gobiernos que tuvo, porque tuvo 11 gobiernos, estaba en uno de sus gobiernos, y resulta que estaba dando con el Partido Conservador, la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, aquella legendaria Academia de San Carlos, fundada desde 1781, estaba prácticamente muerta, es la palabra. Era ya un refugio para artistas que pues ahí iban, pero no tenían ni presupuesto, ni profesores, ni mucho menos. Entonces, gracias a la inteligencia y visión de un hombre como fue don José Bernardo Couto y más personalidades de esa época, propusieron al presidente crear una lotería para rescatar nuevamente la Academia de San Carlos, pero había un problema: no había maestros. Entonces, desafortunadamente, este problema lo seguimos teniendo en México, de mirar al extranjero para traer a alguien, y así fue, desafortunadamente. Entonces miraron a la Academia de San Lucas en Roma, que entonces era pues de la academia más prestigiada de Europa, y junto pues con los centros como en este caso solamente competencia con París, y se mandó una convocatoria en donde dos profesores españoles que estaban estudiando allá, pues dijeron, ¿y si nos vamos a México? Porque obvio uno de los requisitos era la lengua, hablar español. Y así pues el maestro Pelegrín Clavé, que era un destacado alumno de la academia, y el escultor Manuel Vilar, convocaron, entre otros, y fueron escogidos para ser invitados a México. Y así fue como el maestro Pelegrín Clavé va a llegar a México bajo invitación expresa del gobierno, de la comisión que se formó para la Academia de San Carlos, y junto con el escultor Manuel Vilar llegó para presidir la cátedra de pintura. Podemos casi afirmar que llegó, no fue un director que digo yo vine a reorganizar toda la academia, pero prácticamente ese también fue su trabajo, volver a echar a andar la academia. Y así fue como en enero de 1846 llegó a la Ciudad de México y a la Academia de San Carlos.
Wow, qué interesante la postura que nos dice, cómo traer a veces extranjeros, ¿verdad? Que Pues sí, actualmente sigue pasando. Pero bueno, la desafortunadamente. aportación que el pintor Pellegrín ha sido muy grande y que es lo que nos va a ir compartiendo. Y bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Qué estilos y técnicas trajo a México e impartió en la Academia de San Carlos? Muy bien, pues él primero, por supuesto, había estudiado en Barcelona, él era de Barcelona, pasó por Madrid, estando en Madrid consigue la beca anhelada de los pintores de esa época, ir a la Academia de San Lucas en Roma, y estando en la Academia de San Lucas en Roma, tuvo a un profesor llamado Tommaso Minardi, y coincide con un grupo de artistas que se llaman los nazareitas, los nazarenos, que es el nombre como más se conoce, que los había precedido, los presidía el pintor austriaco Friedrich Overbeck, cuya intención era fijarse en la pintura del Renacimiento, del pre-Renacimiento, especialmente en Rafael, y volver a formar un equipo de pintores que se fijaran en las historias bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o en cuestiones cristianas. Overbeck era católico y el grupo de los que se juntaron con él, también la mayoría eran católicos, estando en Roma, se dejaron el pelo largo, vestían con túnicas y pues ese estilo lo conoce Pellegrín Clavé, no andaba con ellos ni como ellos, ¿sí me explico? Pero va a estar influido por este fuerte movimiento que se estaba dando en Roma, y su maestro Tommaso Minardi lo va a iniciar en algo fundamental que va a ser el dibujo, pero de la figura humana. El rostro, los ojos, la expresividad, lo que ya hasta el siglo XX se le vino a llamar, mediados del siglo XX, un poco antes, la psicología del arte, para estudiar el rostro, un gesto, la postura, no nada más la anatomía perfecta o embellecida de más, sino que captara precisamente la personalidad. Esto va a ser fundamental con Tommaso Minardi, en el caso de Pellegrín Clavé. Otro maestro que lo va a influir y que van a ser las técnicas que va a dejar en México. Entonces, por un lado, la influencia del nazareísmo. Por otra parte, el dibujo, el estricto dibujo anatómico, pero como repito, en donde la personalidad aflore dentro del retratado. El retrato, eso es lo que va a dejar aquí fuertemente, el legado del retrato. Cuando fue alumno del maestro Madrazo y Kunz, que Federico Madrazo y Kunz, que nada menos y nada más había sido el pintor de la corte de la reina Isabel II de España, allá en aquella época, después de la muerte de Fernando VII, que no tuvo hijo, varón, y bueno, fue todo un problema para que aceptaran tener una reina otra vez mujer, aquellas famosas guerras carlistas y tal. Bueno, pues él fue pintor de la corte. El padre de Federico Madrazo también había trabajado dentro de la aristocracia española. Entonces, es su maestro y le va a enseñar la técnica del retrato y del cuerpo completo de una persona, a pintar a la figura humana. Entonces, estando también en Roma, tuvo la muy grande suerte de tener como profesor a alguien que lo va a sellar, que va a ser Jean-Auguste Dominique Ingres, el gran pintor francés, que inclusive llegó a trabajar con Napoleón. Y pues ya mayor, no era el Ingres joven, ¿verdad? El Ingres ya, digamos, consumado no de sus últimos días, pero sí ya de su última época como profesor. Y también le va a dejar un impacto extraordinario en el tratado de, si ya se lo había dejado su maestro Federico Madrazo, ahora con también la influencia que va a tener Angre en él, va a completar una técnica extraordinaria en cómo retratar la figura humana, el vestido, el paisaje de fondo, y con esto entonces ya llevamos, como quien dice, dos técnicas: la figura humana, el retrato, en donde se demuestren los pliegues de la ropa, las joyas, las arrugas, los fondos, los paisajes. Con la influencia del nazareísmo va a dejar aquí un legado de una pintura académica, romántica, histórica, y dentro de lo histórico, la cuestión que tuvo influencia, que decía al principio, de los nazareitas, dentro de historias religiosas. Eso es lo que va a dejar el maestro Madrazo, perdón, el maestro Madrazo, el maestro Clavé
aquí en México. Qué interesante, cuánta aportación y cuánto desconocimiento, al menos de mi parte. Siempre es muy padre platicar con usted porque nos enriquece de Hombre, conocimiento. gracias. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta porque me llama mucho la atención. ¿Cuáles fueron las principales obras en México? Clavé se destacó como retratista en una época muy difícil para el país. Él llega en 1846. En septiembre del 46, Estados Unidos invade a México. Imagínense, llego a un país y de momento hay guerra. Le toca la toma de la Ciudad de México en el 47, todos los tristes acontecimientos del 47. Le toca vivir en el 48 la pérdida del territorio del norte, más la anexión de Texas. Entonces, había una sociedad muy preocupada por las cuestiones del país. Sin embargo, a partir de los años 50, porque estuvo hasta 1867, la aristocracia, vamos a llamarle así, la aristocracia de la Ciudad de México se hace retratar. Hay dinero para hacerlo, a lo mejor una cuestión como de, pues, me lo estoy imaginando, creo que sea así, me voy a retratar porque pues la cosa está muy difícil, este mundo se va a acabar o no sé, bueno, tiene mucho trabajo. Empieza a ser demandado por la alcurnia y empieza a hacer una serie de obras que aquí en el Museo de Historia Mexicana tenemos dos, el señor Cancino y su esposa, y retrata a personajes muy importantes dentro de la sociedad mexicana de la época. Vuelvo a repetir, de la alcurnia, un retrato del esposo y la esposa, por ahí hay un retrato de un par de niñas que también retrató. Hay un famosísimo cuadro que no termina, que se le conoce también como Alegoría de la Primavera, de Anna Philips, hasta el apellido de origen holandés, de los famosos Philips, ¿verdad? Que la familia hace retratar a la niña. Y, por ejemplo, retrata personalidades del momento de la política, del arte, de la cultura, como fue el caso nada menos y nada más que de don Lucas Alamán, el gran político, escritor, naturista. Retrató al político don Andrés Quintana Roo, cuando todavía Andrés Quintana Roo no se pasaba al liberalismo extremo del juarismo. Magníficos retratos de ambos personajes, entre otros, nada menos y nada más que al gran Bernardo Couto, a quien lo trajo, que por cierto Bernardo Couto tiene muchos puntos interesantes de la historia para México, porque estuvo en las negociaciones de cuando los Estados Unidos llevaron el territorio de California y Nuevo México. Fue candidato a ser el presidente de México durante la guerra civil de liberales contra conservadores, cuando iban ganando los liberales y pusieron los conservadores como su presidente al joven general Miguel Miramón antes de la llegada de Maximiliano. Presidió la Junta de la Academia de San Carlos y además don Bernardo Couto hizo el primer libro como tal de una historia del arte y de la pintura en México, que se llama Diálogo de la pintura en México, al dialogar con Pelegrín Clavé, para que vieran las obras que tenían de la academia y lo nuevo que estaban haciendo. Y otro gran personaje va a ser el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. De hecho, me preguntabas que si traía fotografías y dije no. ¿Por qué? Porque quiero invitarlos desde ahora a que vayan a la exposición y vean ahí el cuadro de don Lorenzo de la Hidalga, que lo trajeron. Magnífico cuadro de dimensiones grandes, en donde se ve la personalidad del arquitecto, su temple con al fondo la iglesia de Santa Teresa la Antigua, la cúpula famosa de la Ciudad de México, y estos personajes que acabo de mencionar, pues son los que los conocemos gracias a estos retratos. Bueno, hay otros de Lucas Alamán, pero con una personalidad, una manera en donde la mirada, el pose, la manera de estar de pie o sentados, de cómo ponen las manos, las arrugas del rostro, las comisuras, lo que busquemos es de una expresividad extraordinaria. No es solo el retrato por el retrato, sino el captar, vuelvo a repetir, la personalidad. Por cierto, pintó también a don Lorenzo de la Hidalga y a su mujer. Cuando vino el curador Maximiliano Mesa, el que hizo toda la curaduría de esta exposición que se encuentra hoy en el Museo de Historia Mexicana y que estuvo en el Museo de San Carlos en la Ciudad de México, comentó que como los artistas, obvio, se ven forzados, obligados por los clientes a mejorar la figura. Si son robustos, pues hacerlos más esbeltos. Si no son muy agraciados, pues ponerles algo para que su cara se vea mejor. Si son un poco mayores, pues hacerlos más jóvenes.
Y entonces al comentar esto decía, pues sí, claro, tenía que fingir la figura de una persona que a lo mejor querías para parecer más esbelta y no lo era tanto. Pero lo interesante, dice, es que él deja la complexión de la persona, independientemente si le hizo algún arreglo, pero transmite el rostro a la persona, a la personalidad, a su yo interno, y eso es un gran legado que va a dejar aquí. Una de sus pinturas, para tal vez la más famosa, digo tal vez porque sí, cuando uno dice Pelegrín Clavé, ¿cuál es su pintura? La famosa obra que está aquí en el Museo de Historia, reproducida en tamaño normal, que se encuentra en el Museo de San Carlos. Sí, al decir normal me refiero al tamaño original, perdón, Claro. que se llama, bueno, tiene dos títulos. El título original es La juventud de Isabel la Católica ante su madre enferma Isabel de Portugal. Acá la podemos conocer simplemente como La locura de Isabel de Portugal, ¿no? Se trata de un cuadro en donde está la reina, doña Isabel de Portugal, enferma, de demencia, los ojos saltones, elegantemente vestida, y está la adolescente Isabel la Católica, recostada sobre su madre, sufriendo, con su hermano, el príncipe Alfonso de este lado, que es un niño. Está el médico ya todo preocupado, una sirvienta que se asoma detrás del trono, allá viene entrando una sirviente con una charola y una pócima, una medicina, se encuentran dos personajes de la milicia, pues era el jefe de la guardia del castillo con su ayudante, recrea un ambiente de la época en donde murió esta mujer, que muere a mediados del siglo XV, con un trono neogótico, con tapices, y al fondo se alcanza a ver una virgen con el niño en un cuadro enmarcado con tres arquitos góticos. Entonces esa pintura histórica, en donde él la mostró en la exposición de 1855 de la Academia, fue también una lección para sus alumnos. Así se pinta la pintura histórica. Fue tal la influencia de ese cuadro que no sé si se alcance a ver aquí ahorita la ventana, que está entrando un poco de luz. Pues Ajá. así fue el recurso que él utilizó al poner al fondo y al lado izquierdo, bueno, si uno lo ve de frente del lado izquierdo, una puerta donde van entrando los guardias, o están parados los guardias, dos guardias del castillo. Esa técnica la van a utilizar sus alumnos para iluminar los cuadros interiores. Fue como una constante. Y por otra parte, la magnífica técnica que les deja a sus alumnos sobre el retrato humano o la invención de un retrato para algún personaje y la ambientación. Por eso sus alumnos van a seguir a su maestro por muchos años, dejando un extraordinario legado, en especial en esta, la locura de Isabel de Portugal, o como decía al principio, la juventud de Isabel la Católica ante su madre enferma Isabel de Portugal. Y por cierto, les voy a ver el nombre porque no me acuerdo ahorita, Ana de Couro, si no me acuerdo se llamaba su mujer le sirvió de modelo. Está la fotografía en el catálogo que hizo el Museo de San Carlos, está ahí la señora sentada, vestida, más, bueno, no exactamente igual, pero cómo escogió a su propia esposa para personificar a Isabel de Portugal, ¿no? Entonces es un cuadro que si uno lo lee históricamente, gracias a lo que él dijo o lo que se ha investigado sobre el cuadro, bueno, pues uno recrea una historia, ¿no? Eh, como sabemos, un caso muy triste, la hija de Isabel la Católica y el rey Fernando, Juana la Loca. Bueno, Ya venía en cuestión de familia, un problema, qué triste, ¿no? Mental en los ancestros de la familia de Isabel, o la Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Entonces, este cuadro es un referente histórico. Ah, por eso la nieta salió loca, como dicen en España, se oye muy feo, claro. ¿verdad? El apodo. Ah, ya lo traía de familia. Ah, la demencia de la abuela. Entonces, ese cuadro fue sumamente importante, históricamente, artísticamente, y como un referente, vuelvo a repetir, para la pintura mexicana de la Academia de San Carlos de la segunda mitad del siglo XIX. Qué interesante, pues no tenemos que perdernos esa obra. Exacto. ¿Sabe hasta cuándo va a estar? Sí, hasta más o menos la primera semana de enero. Ok. Es la exposición sobre Pelegrín Clavé, que inició en el Museo de San Carlos. Estuvo cerrada la exposición, ahora sí que empaquetada por la pandemia,
Sí, sí, sí. La actual directora del Museo de Historia, Adriana Gallegos, que estaba como directora del Museo Arocena de Torreón, logró conciliar con el Museo de San Carlos y llevó la exposición a Torreón. Y ahora ella está aquí como directora en el Museo de Historia y por eso tenemos esta oportunidad de ver esta exposición. La ventaja es que además de lo que hay en el Museo de San Carlos, la curaduría que hizo el maestro Maximiliano Mesa en la Ciudad de México con unos dibujos previos a los bocetos, podemos ver cuadros de colecciones privadas, como ver aquí el original de Lucas Alamán y de Andrés Quintana Roo, que no es fácil revisar todas estas obras en conjunto. Yo lo digo así, discúlpenme si soy exagerado, pero es una oportunidad de la vida poder ver Claro. esta exposición de Pelegrín Sí. Clavé, porque si no, pues tendríamos que ir a San Carlos o al Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México y en colecciones privadas. Bueno, aquí en el Museo de Historia hay 2 de obras de él, ¿no? La que mencionaba de los esposos Cancino. Y verlos todos en conjunto, ¿cuándo? Claro, claro, ¿Verdad? claro. No debemos Y de es, perdernos, estoy de acuerdo, estoy sí, de acuerdo. por eso no puse las Oportunidades diapositivas únicas, para que vayan, para picar el interés de que vayan, ¿verdad? claro De que esta sí. de veras extraordinaria exposición, porque Pelegrín Clavé, yo di 4 pláticas ahí en el museo, por eso le puse quien fraguó al título de las pláticas, la pintura en México de la segunda mitad del 19. Me decía la directora Adriana Gallegos y Claudia Ávila de Museografía del Museo, que es que debería haber, seguramente hay que investigar algo al respecto, el Monterrey de aquella época. Le dije, mira, yo no sé nada ni he encontrado nada, tampoco me he metido a fondo a buscar. Como sabemos, en México todo se hacía desde la Ciudad de México hasta hace pocos años, no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces era el caso de que llegó a la Academia de San Carlos y ahí los alumnos fueron con él, pero el legado que dejó es extraordinario Extraordinario. porque por cerca de 30 o 40 años, así como se oye, sus alumnos siguieron sus directrices haciendo extraordinarias obras que pues la mayoría de ellas se conservan en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Excelente, excelente. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, Muy bien. pero nos llevamos de tarea acudir al museo. Creo que es una Sí. obra que no debemos de perdernos esta oportunidad de visitar y conocer toda esta técnica y todo lo que el día de hoy nos compartió. Como siempre es un placer escucharlo, me quedo siempre llena de mucho conocimiento y pues esperamos Gracias. más adelante pues que nos presente otro de los interesantes temas que siempre nos comparte, doctor. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Apolíneos. Al Hasta contrario, luego. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bye Hasta luego. bye.